de personas que entienden que deben de tener una experiencia de diferentes novios o novia para entonces después saber cuál es la que Dios tiene para mí. Entonces, ¿dónde entra Dios ahí? Eso uno también tiene que fundamentarlo en el noviazgo y es la parte de las finanzas. Hoy vemos muchísimos matrimonios de que lo que yo gano es mío, lo que yo gano es tuyo y estamos divididos. En ese momento yo no tenía empleo y mi esposo, en ese momento mi novio, era el único que estaba laborando para ese entonces. Y verdaderamente fue un reto porque por 3 ocasiones nos íbamos a casar y ya la última fue la vencida. Bienvenidos a Desde Raíz. Soy Nicole, Sara Gomera Y Estefanía Ramírez. y hoy hablaremos de cómo prepararnos antes del matrimonio. Aquí lo abordamos desde el ángulo de la palabra, nuestras propias vivencias y herramientas que les van a ayudar a crecer juntos. Así que comencemos. Hola chicas, ¿cómo están? Bien. Qué Un placer bueno, estar aquí. qué bueno, la gloria sea del Señor. Amén. Hoy estaremos abordando este tema. Ustedes saben que hoy hay muchas parejas, ¿verdad? Ya el Señor, más en nuestras iglesias, me imagino que en la de ustedes, el Señor está uniendo muchos jóvenes, ¿verdad? Para su gloria. Y hoy queremos hablar y orientar de cómo fue esa preparación para nosotras antes de nuestro matrimonio. Y la primera pregunta que les haré es que, ¿cuál fue el desafío mayor que ustedes tuvieron antes de su matrimonio? Por ejemplo, el mío, yo me casé en pandemia, pleno 2020. Wow. Organizamos Difícil. todo, pagamos todo, me medí mi traje, todo, y al final no pude utilizar nada. Wow. Incluso el día que nos casamos, recuerdo que fue en toque de queda a las 5. Wow. Y fue salir de la oficialía para irnos de una vez al hotel. Y realmente para mí como que todo ese proceso de espera fue estresante, pero al final realmente vi la misericordia de Dios. Amén. Qué bonito. Yo pienso que uno de los desafíos que muy puntualmente marcaron mi noviazgo fue hace muchos años ya, fue en el 2016 cuando yo me casé. Era en ese momento la falta de empleo, que todos sabemos que puede llegar en cualquier momento. En ese momento yo no tenía empleo y mi esposo, en ese momento mi novio, era el único que estaba laborando para ese entonces. Y verdaderamente fue un reto porque por 3 ocasiones nos íbamos a casar y ya la última fue la vencida. Y justamente en la última no tenía empleo. En las anteriores sí, pero en la última no. Y Dios, yo pienso que Dios nos enseña en cada una de las etapas de nuestras vidas, incluyendo en esos desafíos, a depender plenamente Amén, de Él, eso es así. a depender de Él. Y voy a contar esa anécdota. Yo siempre me he considerado ser una persona muy, muy luchadora. Cuando me propongo algo y quiero algo, voy por ello y lo logro en el nombre del Señor. Y en esa ocasión recuerdo que estaba estudiando, vivía con mis padres. Y yo le dije una vez a mi papá, necesito, papi, que tú me prestes tanto en efectivo. Y papi me dijo, ¿pero para qué? Señores, yo me inventé un puesto de vender café. Vendía Yo me café acuerdo. por la mañana. Yo me acuerdo. Vendía café por las mañanas. Creé una cuenta de Instagram donde hacía bisuterías. Y señores, déjenme testificarle que Dios fue tan bueno. Wow, la gloria sea del Señor. Porque a veces solo nos enfatizamos en los momentos difíciles, pero no vemos y hacemos énfasis en esos momentos puntuales donde vemos la mano del Señor. Y a veces no contamos sobre eso. Yo recuerdo que ahí yo empecé a hacer mi bisutería, quien me conoce lo sabe, empecé a vender corbatines, aretes, mi cafecito por la mañana, de ahí me preparaba y cogía mi cartera y me iba para mis clases en la universidad. Y yo, señora, semanal llevaba monto de 4, 5, 6, 7 mil pesos al banco. Literal. O sea que Dios está en cada etapa de nuestras vidas. Por más complejo que a veces veamos el panorama, el Señor siempre nos da las estrategias para poder salir adelante. Amén, eso es así. Tú sabes que a propósito de lo que tú estás diciendo, el desafío nuestro fue en lo preparativo de la boda. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros queremos invitar, ¿verdad?, a esas personas
de nosotros, familiares, la iglesia completa, porque mi deseo era invitar la iglesia completa, toda mi familia quería invitarla, pero lamentablemente por lo económico no se podía. Una cosa es lo que tú anhelas y otra cosa es la realidad. Así es. Y yo recuerdo que siempre nuestra confianza sí estaba puesta en Dios, eso sí, nunca desmayamos en eso, pero sí nuestro deseo de querer más siempre estuvo, pero es lo que Dios quiera, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando buscábamos lugares para uno alquilar, donde se iba a hacer la boda y eso, era demasiado dinero. Sí. Y sí, demasiado. Y yo recuerdo que por medio de mi hermana, ella no consiguió un lugar. Y si le cuento, quizás no me lo vayan a creer, pero yo sé que sí ustedes me lo van a creer, porque ustedes saben quién es y cómo actúa en lo difícil. Y nosotros pagamos, nosotros tenemos, vamos para 13 años de casado. Y nosotros pagamos en ese tiempo 35,000 pesos por el lugar. Tuvimos personas que nos sirvieran. Wow. Tuvimos, lo único que nosotros gastamos así, fueron 35,000 pesos, claro, se llevaba la comida, una doña comida, un buffet. Yo lo recuerdo. Y todo se llevaba a la mesa. No tuvimos ni que pararnos de ahí ni nada. Y fue una bendición enorme. Lo único que nosotros compramos así para la boda en sí, fueron los floreros. Las flores nada más. No podemos invitar todas las personas que quisimos, por como le dije anteriormente, lo del dinero y eso, pero Dios nos bendijo grandemente y fue de gran bendición. Fue una boda que está imaginándolo, así no iba a ser, fue mejor de lo que imaginamos, gracias a Dios. Así es. La palabra de Dios dice que nuestros planes nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Así a es. veces nosotros pensamos una cosa y el Señor tiene otros planes. Eso es así. Y qué maravilloso es cuando a veces ya nos rendimos ante el Señor y dejamos que todo fluya. Eso es así. Es un refrigerio. Sabe que cuando uno le es fiel a Dios, aún desde el noviazgo, el Señor nos bendice enormemente en todo el sentido de la palabra. Esto no hay que decir, no, más en esta parte no me bendijo. No, cuando se le es fiel a Dios, en todo, Dios nos bendice. Y aún en el matrimonio permanece con nosotros. Amén. Es que si uno empieza, involucrando a Dios, obedeciéndole a Dios, desde un inicio, no ni siquiera antes del noviazgo. Eso es así. Desde un inicio, esperando su voluntad, Eso es así. esperando su tiempo, Dios se glorifica de Amén. una forma Eso es así. que uno no tiene ni siquiera como describir. Definitivamente Así así es. Y algo que yo siempre he comentado, que cuando nosotros, el noviazgo es una antesala. Nosotros como cristianos no podemos ver el noviazgo para ir descubriendo cosas, para ir descubriendo personas. No, el noviazgo es una antesala para usted prepararse para un Eso matrimonio. es así. Usted debe de ir con la mentalidad de que, Señor, no me dé un novio para yo experimentar. Señor, dame un esposo. Eso es Que así. el noviazgo sirva para nosotros prepararnos, para nosotros conocer y ir arreglando cosas para cuando lleguemos al matrimonio sea más fácil. Y tú sabes, Nicole, que es lamentable eso que tú dices ahí, que muchas veces se ve de que, en el mundo es normal, pero yo digo dentro del evangelio, de personas que entienden que deben de tener una experiencia de diferentes novios o novia para entonces después saber cuál es la que Dios tiene para mí. Entonces, ¿dónde entra Dios ahí? Exacto. ¿Dónde entra Dios ahí? ¿Dónde entra el saber si es de Dios o no? O sea, no hay una comunicación directamente con Dios, de tú conocer cuál es la voluntad de Dios y cómo Dios quiere que nos guiemos. Así es. Yo recuerdo en ese ámbito, Sara, que yo siempre le decía al Señor, mira, a mí nunca me han gustado esos relajos, que no, hay un noviecito, otro. Y yo siempre le decía al Señor, Dios, yo quiero un esposo. Yo quiero que tú me mandes mi esposo, que ese sea la única persona con la que yo esté, que me conozca y que sea mi futuro esposo. Y así mismo me lo mandó. Qué maravilla. Abraham fue mi primer. Yo era tan inocente que yo le decía a Abraham, mira, yo me voy a casar a los 5 años de nosotros conocernos. Ay, yo en mi sí, sin ingenuidad, conocer. Exacto, sin conocer. Y Abraham siempre me decía, amor, piénsalo. Pero realmente vemos la grandeza de Dios cuando esperamos en Dios y decidimos hacer las cosas correctas. Amén. Eso es así. Tú sabes que yo, muy parecido a ti,
Yo siempre, a mí me decían que yo no me iba a casar, o que yo era jamona, porque yo me casé a los 28 años, 27 años amores, y a los 28 me casé. Y yo siempre lo oraba a Dios, y yo decía al Señor de que yo quería hacer su voluntad, y que quería que el novio que Él me diera sea mi esposo, y que con ese yo tuviera para toda la vida. Eso siempre, yo quería como que Dios estuviera en el centro en todo, porque yo entendía que si Dios era que dirigía esa relación, todo iba a marchar excelente. Todo iba a marchar excelente. Y puedo decir que el noviazgo mío fue un noviazgo directamente de Dios. Gloria a Dios. Tú sabes que hablando en ese mismo ámbito, ¿cuáles ustedes consideran cuáles conflictos nosotros en el matrimonio en el noviazgo debemos de resolver antes de ir al matrimonio? Por ejemplo, yo siempre, y algo que me da jocosidad, Abraham siempre me decía, yo quiero tener 3 hijos. Y yo le decía, ay no, yo quiero tener 2. Pero llegó un tiempo donde yo le dije, está bien, vamos a tener 3 hijos. Y después que tengo 2, yo le dije, amor, ¿estás seguro que tú quieres tener 3 hijos? Y él me dice, sí, tú me lo prometiste en el noviazgo, no te eches para atrás. Y yo le dije, sí, yo estoy consciente de que yo acepté. Y son cosas pequeñas, pero que nosotros tenemos que estar de acuerdo. Eso es así. Porque un matrimonio es de 2. Así es. Cositas pequeñas o sencillas que nosotros entendemos que son insignificantes, hay que tratarlas. Son importantes, son relevantes. La verdad, son muy importantes. El tema de la comunicación. Muy importante. Hay muchos matrimonios que no se saben comunicar, pero porque no empezaron, no hicieron una base en el matrimonio. En el noviazgo. En el noviazgo, y lo que no tenemos una base, se nos va a hacer difícil. Eso es así. Tú sabes que yo siempre tenía eso claro. Yo siempre decía que cuando yo tenga a mi novio, yo tengo que decir qué me gusta y él qué le gusta y qué no le gusta, porque ahí entonces vamos a saber qué vamos a poder hacer y qué no. Y así cuando vayamos a un matrimonio ya va a ser todo diferente y todo más, ¿verdad? Más fácil en cierta manera. Sí, yo recuerdo que con Francis yo le dije todo lo que a mí no me gustaba y todo lo que me gustaba, él igual conmigo. Y así nos supimos respetar uno con otro, claro, todo conforme a la palabra, porque el que a ti no te guste hacer la cosa de Dios, eso como que es extraño, ¿verdad? Tiene que gustarte lo de Dios. Ahora, el no gustarte tiene que ser cosas que tú sabes que no agradan a Dios. Así es. Entiendo que en un noviazgo, igual que en un matrimonio, no hay amigos. Eso es algo de 2 y de 3 porque está Dios en el centro, ¿verdad? Eso realmente yo siempre lo he entendido. Tocaste una tecla bastante Sí, sensible. no, realmente. Y yo he visto noviazgo y matrimonio desbaratarse por un tercero. Yo creo que y no está mal, consejos de personas, ¿verdad? Que son espirituales, que la Biblia no habla de eso, de personas espirituales, personas sabias, y sí tenemos que llevarnos de eso, y gloria a Dios por tenerlo ahí para nosotros, para aconsejarnos, pero saber quiénes son los que tenemos a nuestro alrededor que influyen en nuestro matrimonio. Incluso desde el noviazgo. Desde el noviazgo, exacto. Hay que tomar mucho en cuenta esa palabra. Tocaste una tecla súper importante, una tecla muy sensible, porque cuando somos novios, cuando éramos personas que no nos conocíamos, pues teníamos una vida, teníamos amigos, teníamos ciertas relaciones, pues, y esas relaciones se tienen que mantener, si son buenas, ¿verdad? Se mantienen y perduran con el tiempo. Pero cuando ambas partes ya deciden formar un compromiso, porque ser diferente. novio es una etapa donde tú vas a ir ajustando ciertos acuerdos. Así es. O sea, el noviazgo es para tú ir ajustando cosas que tienen que estar ajustadas para llegar al matrimonio. Eso es así. Más que conocerse es para eso. Tú no solo conoces a la persona con la cual tú vas a compartir el resto de tu vida, porque sabemos todos que el matrimonio en Cristo es para toda la vida. Así es. No hay divorcio en el Señor, el matrimonio. Así es. Cuando llegamos al matrimonio en Cristo, eso es para toda la Amén, vida. eso Incluso es dice la palabra del Señor que ambos somos santificados unos al otro. Así es. Entonces, cuando tú tienes una vida antes del matrimonio, del noviazgo, tocaste esa parte importante que habla sobre las amistades. Tenemos que entender que los amigos están ahí, son buenos amigos, nos guían, están ahí cuando los necesitamos, pero hay un límite, hay una línea muy fina que se debe de mantener al margen, que mantiene al margen las cosas, porque si tú vas a unirte con una persona y vas a hacer una sola carne con esa persona, hay
puntos que tienen que quedarse súper claros. Así es. Por ejemplo, hay amigas, las mujeres, por ejemplo, tenemos amigas y amigos, somos muy cercanos, mucha intimidad entre los amigos, igualmente el esposo tiene amigos muy íntimos, pero ya cuando tú te conviertes en pareja, que ya vas a formar un matrimonio, esos puntitos tienen que estar bien claros. Tanto de parte del varón como de la hembra, porque los amigos también tienen que respetar que ya no va a ser lo mismo. Cuando ya dos parejas deciden casarse, ya van a haber ciertos límites. Tú no vas a poder ir a mi casa a la hora que tú quieras, tú no vas a poder irte de mi casa a la hora que tú quieras, ni vas a poder llegar sin llamar, y no voy a poder salir contigo todos los fines de semana como lo hacíamos antes. Entonces eso es muy importante. Y tú sabes que, Estefanía y Nicole, tuve esa forma a veces también de que nosotros cuando éramos amigos, que no teníamos pareja, ¿verdad? Nos comunicamos de cierta manera con nuestros amigos, quizás con amor, sin interés, ¿verdad? Y ese cariño ya no es lo mismo cuando hay noviazgo. Y esos mensajitos medio extraños, ya acostándome hasta tarde hablando con un amiguito, ya eso no se puede ver. Porque ya es diferente, ya yo tengo mi pareja, tengo mi pareja, mi prometido, ¿verdad? De parte de Dios. Ya no se ve bien, aunque usted no lo esté haciendo, ¿verdad? Con mala intención, pero tenemos un enemigo que todo lo que piensa para nosotros es lo peor, ¿verdad? Para hacernos caer. Entonces, ¿qué mejor? Vamos a dejar eso tranquilito ahí. Cuando lo podamos juntar todos, ¿verdad? Nos juntamos, compartimos, pero cuidado con eso. Porque le digo que esto es algo muy serio y que se ve mucho. Y si no tenemos cuidado con eso, entonces el matrimonio, si llegamos a él y no se desbarata en el noviazgo, si se llega a él y no se desbarata en el camino, entonces va a ser desastroso totalmente. Por eso es que uno no puede estar, como dicen, ¿verdad? Popularmente, picando, porque es algo para construir. O sea, el matrimonio se va construyendo desde el noviazgo. Si usted quiere un matrimonio sano. Ahora, si usted quiere un desastre, pues ya usted sabe. Eso es así. Inclusive lo dice la Biblia, es una edificación que se va formando, es una estructura. El matrimonio es una estructura que empieza con la zapata, cuando te vas conociendo, cuando vas conociendo tus intereses, no solamente tus intereses espirituales, porque si solamente nos arraigamos a los intereses espirituales y dejamos de lado los intereses seculares, como cuáles son tus perspectivas de la vida, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños, y solamente nos enfocamos en los valores espirituales, y dejamos de lado el querer crecer juntos, hacia dónde vamos, cuáles son las metas en común que tenemos. Tú las comentaste al principio, una de ellas, cuántos hijos vamos a tener. Si esas cosas no se solidifican desde el noviazgo, pues pueden traer ciertas situaciones durante el matrimonio. Así es. Tú sabes que siempre en las cosas de Dios se debe una diferencia. Y yo no sé si ustedes han escuchado frases de un noviazgo cristiano versus un noviazgo secular. Tú mencionaste tú decías que hay que probarlo todo, el noviazgo secular. Incluso recuerdo que cuando me iba a casar, muchos amigos del trabajo me decían, ¿y tú te vas a casar con una persona que tú no has probado? O sea, una persona que tú no sabes. Y yo le decía, lo que pasa es lo que Dios da, lo da bueno. La fidelidad de Dios es tan grande que yo no necesito probar algo para yo saber que es bueno si viene de él. Eso es así. Y muchas cosas que el mundo comenta, que a veces hasta confunden a esos noviazgos que están, tú sabes, quizá debilitados en la fe, que no tienen el fundamento en la palabra. Eso es así. Tú sabes que también muchas veces se ve en el noviazgo que es inconverso, que no le sirve a Dios. En muchos se ve, pero en otros no. Y es que no creen en el matrimonio. Porque dice que el uno amarrarse, o sea, a casarse por la ley o por la iglesia, es uno entonces amarrarse y caer entonces en el infierno. Lo he escuchado textualmente de personas que no conocen de Dios, y es un error demasiado grande. ¿Usted no ha notado que Satanás lo que quiere es destruir el matrimonio? En todo el sentido de la palabra, porque entiende que a lo que el Señor directamente instituyó, porque de ahí es que nace la familia, y Él no quiere que eso esté establecido como Dios quiere, y va a buscar mil y una de formas de que se diga cosas en contra de lo que Dios estableció, que realmente es bonito. La gente lo ha puesto difícil,
El mismo ser humano ha puesto difícil lo que yo creo que es algo bien bonito, que nomás depende de que la persona quiera hacer la voluntad de Dios, cuidarse uno al otro, confianza uno al otro, llegar a un acuerdo uno al otro, y todo va a ser diferente. Así, muchas personas, como tú mencionas, Sara, que son personas que no conocen el diseño de Dios, porque el diseño de Dios desde el principio fue la familia. Dios fue muy intencional desde el principio. Sí. Constituyó la familia para que lo adorara, para que llenara la tierra, ¿verdad? Para que nos multiplicáramos. Y es algo que está desde el principio en la palabra. Así es. Entonces, cuando una persona decide vivir toda la vida en el noviazgo, porque realmente cuando tú decides no casarte y tú decides unirte, tú vives todo el tiempo en el noviazgo, sin casarte, aunque ya vivan dentro de la casa, eso es un noviazgo. Y muchas personas dicen, no, ese es mi marido o ese es mi esposo y estamos casados, pero no están casados delante de la ley. Dicen, no, solo es un papel. Casarte solo es un papel, que lo hace diferente, cuando la palabra de Dios establece que el matrimonio es un acto también legal, que es un acto no solamente establecido en la eternidad, en el cielo, sino que es un acto legal, que desde tiempos anteriores tú tienes que ir delante del sacerdote, hacer tus votos de mantenerte firme y fiel para esa persona mutuamente. Pero ahora mismo la gente quiere vivir en un total noviazgo porque no quiere un compromiso, porque le teme el compromiso, porque entiende que el compromiso del matrimonio es una atadura. Cuando hay algo que hay que traer a colación y hay que señalizar muy claro, y es que el matrimonio es sujeción. El matrimonio es sujeción, no es sometimiento, porque no podemos confundir la palabra de sometimiento a estar sujeto. Porque la misma Biblia dice y establece que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Sí. Así es. Porque como líder de la casa, como proveedor, ya claro, después del matrimonio. Entonces a eso es a lo que el noviazgo del mundo secular, que no conoce los estándares del Señor, que no se sujeta a la palabra del Señor, no puede entender. No se ven atados a un papel, porque entienden que ya se van a romper ciertas condiciones que ya se establecían antes cuando no tenías la capacidad de acatar una responsabilidad tan grande como el matrimonio. No voy a ser libre, no voy a poder tener más mujeres, o no voy a poder estar con otros hombres. Entonces, hay cosas que son aparentemente permisivas en el noviazgo y de las cuales no quiero liberarme, las cuales no quiero dejar escapar. Pero si voy al matrimonio, yo sé que me tengo que sujetar. Entonces, por eso es que Dios establece el matrimonio como fundamento de la familia y como fundamento de la iglesia incluso. Amén, eso es así. Porque ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Es la familia. Y cuando tú decides no casarte y vivir una vida desorganizada delante de Dios, espiritualmente hablando, tú le estás dando autoridad a las tinieblas a que lidere tu vida y que haga lo que quiera con ella. Y hay que destacar que hay noviazgos que viven toda la vida, años, 8, 9, 10 años de noviazgo. Y va todo funcionando muy bien, aparentemente va funcionando muy bien, y se casan, y de repente nos divorciamos al año, a los 2 años, porque no tuvieron una convivencia, y aparte no hubo dirección. Porque para ellos era cómodo vivir la vida de libertinaje, o la vida relax en el noviazgo, donde nos amamos, ¿verdad? Tenemos intimidad, pero no tenemos compromiso. Así es. Difícil. Entonces esa parte ahí, con muchas veces también parejas que están juntas, que se aman en el noviazgo, son novios, viven una vida entera de noviazgo, pero tienen un temor de que, pero si esa no es la persona de mi vida. O sea, en Cristo eso no vale. No puede, eso no puede entrar. En Cristo no vale, porque cuando tú decides poner un noviazgo, un compromiso, por eso le llaman compromiso prometido, y tú decides establecer un compromiso y comprometerte con esa persona a desposarla, a la mujer, ¿verdad? Y al hombre también. Tú estás haciendo un pacto. Así es. Ya pasas de ser un compromiso a sellar el pacto. ¿Cómo se sella ese pacto? Con el matrimonio. Eso es así. Sí, tú sabes que, y bueno, lo extrapolo a también el matrimonio. Y digo que eso uno también tiene que fundamentarlo en el noviazgo, y es la parte de las finanzas. Hoy vemos muchísimos matrimonios de que lo que yo gano es mío, lo que yo gano es tuyo, y estamos divididos. Y yo digo que eso es hasta en el noviazgo, es esa tecla que hoy en día está siendo uno de los factores de divorcio, incluso dentro de los matrimonios de mala convivencia. De malas convivencias. Difícil. Eso uno debe de tocarlo también en el noviazgo. Yo recuerdo que teníamos como 2 meses de amores.
y Abraham me dice, mira, yo tengo un dinero aquí reunido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Compramos un vehículo o lo dejamos para comprar una casa? Y yo dije, wow, pero tú me estás hablando ya de futuro. De futuro. Pero eso fue lo que yo le pedí a Dios. Sabio. Sí. Y yo recuerdo bello. que tenía un vehículo y yo le dije, no, nosotros ya tenemos un vehículo. Porque ya lo que es mío forma parte de ti. Y recuerdo que le dije, mira, vamos a dejarlo para nuestra casa. Cualquier cosa que tú necesites el vehículo, esto es tuyo también. Y fue como una base que creamos en ese ámbito, que hoy en el matrimonio realmente problemas financieros nosotros, gracias a Dios, sabemos cómo lidiarlos juntos. Y eso lo vemos quizá, ay no, porque mi dinero, yo en el Qué maravilloso. Pero eso es Qué hermoso eso es lo que cuentas. un fundamento. Eso es así. Eso es algo fundamental. Demasiado hermoso. Siempre va a haber problemas si no tenemos la comunicación correcta que debemos de tener y poner todas las cosas en su lugar y saber lidiar con las cosas que se nos presentan, porque eso en cuanto a lo que es lo económico es como tú dices, es un factor que ha influido grandemente en el matrimonio y en el noviazgo también. Yo recuerdo que yo trabajaba en ese entonces y Francis también. Y Francis a mí nunca me preguntó cuando yo cobraba si yo tenía o no tenía. Y él siempre me ponía para el pasaje. Toma, y me lo ponía en la mano. Y nosotros ni nunca, como que no le dimos mente a eso en cuanto a lo que es tuyo, a lo que es mío. Ahora mismo yo no estoy laborando y él dice, lo mío es tuyo. Así es. Y nunca me ha hablado como haciéndome sentir menos. Nunca. Y mira, amor, tengo esto, ¿qué tú crees si hacemos esto y esto? O sea, siempre esa comunicación. Él nunca hace algo sin comunicármelo a mí, o yo hacer algo sin comunicárselo a él. A veces yo negocio, vendo algunas cositas y eso, y siempre uno con otro. Y creo que así la cosa fluye mucho mejor. Ustedes saben que yo tengo que testificar también de qué bendición todo lo que yo estoy escuchando de esa parte de las finanzas, porque qué importante es tener bien claro ese punto durante la relación del noviazgo, porque es que eso lo llevamos al matrimonio. Y yo puedo testificar que cuando, como les comenté al principio, que yo vendía mis accesorios y eso, que ya decidí que tenía que casarme, y yo llevaba al banco cierta cantidad de dinero semanales, eso lo podíamos ahorrar. Y pasaba lo mismo que mi esposo. A lo mejor no era la misma cantidad de dinero la que me daba él, pero sí me decía, mira, toma, pon eso, quédate con eso y pon eso en el banco para que nos ayudemos. Y una vez compramos el mueble y después compramos la nevera. Al paso, y de eso todo. se trata, de tú no tener, este dinero es mío y este dinero es mío. Así es. Porque al final vamos a hacer uno solo. Así. Por ejemplo, Sara mencionó algo importante sobre cuando eran novios, que no importa que ella cobraba, Francis le daba. Señores, yo puedo testificar que mi marido cobra y él a veces ni ve el dinero. Literal. O sea, a veces nos sentamos, tenemos una que otra deuda, y en esos días atrás nos sentamos y yo le dije, ven, dime, ¿cuánto es que tú debes? Y lo anotamos, tú debes esto y eso, el préstamo es y esto, y tú cuánto debes esto y esto y esto. Entonces, mira, vamos a ir por esto. Vamos a ir por esto que está aquí. Vamos a menear o vamos a mover las piezas del lugar y vamos a saldar eso. Ya ese se saldó. Está esta tarjeta. Vamos todos juntos. ¿Cuánto tú me vas a dar este mes para poder saldar la tarjeta? Tanto. Pam, ve al banco, lleva. Porque todo lo que nos afecte, lo que le afecte a uno financieramente, pues nos va a afectar ambos, a los claro dos. que sí. Literalmente, y en una de mis oraciones que Dios puso en mi corazón, en este tiempo, yo preparé un espacio para ponerme a orar con el Señor, que me llevé de ti. ¿Te acuerdas cuando nos vimos, que tú me dijiste y me comentaste de tener un espacio para orar? Es algo que yo tenía en mi corazón. Y cuando salí de tu casa ese día, dije yo salí con la visión, literalmente. Y en una de mis oraciones yo le puse al Señor, ayúdanos a resolver nuestras finanzas. Ayúdanos a saldar esas deudas que tú sabes que nos están afectando como familia. Y también nos está afectando como hijos de Dios, porque es íntegro tú tener tu estado financiero limpio delante de Dios, porque tú eres una antorcha, tú eres una referencia. Entonces, cuando tú tienes todo un montón de deudas, yo te dejo con tus deudas. Esto es lo mío, resuelve tú, esto es lo que yo me gano y esto para mí. Tú vas a dejar a tu pareja metida en un charco que al final te va a afectar a ti. Así es. Y lo primero que la gente va a comentar es, no, estos son una pareja de que cristianos.
son novios, son cristianos, pero mire, uno jala para un lado y uno jala para otro. Entonces, los demás se van a ver en tu espejo y mira cómo está. Entonces, llegamos al matrimonio con esos déficits económicos y la gente va a decir, no, pero son cristianos, pero no salen de una. Porque no se manejaron esos puntos importantes en el noviazgo. Y es maravilloso ver cómo tú te pones en acuerdo, el poder del acuerdo, Señor, el poder del acuerdo. Así es. Hay poder cuando tú decides ponerte de acuerdo con tu pareja y salir juntos de ciertas situaciones. No solamente en el ámbito del noviazgo, también en el ámbito del matrimonio. Y yo misma he podido ver cómo Dios está, Sara y Nicole, metiendo su mano. Amén. O sea, y haciendo que ya se fue uno, se fue otro, nada más queda una. Y es Dios que lo ha hecho, pero ¿por qué? Por el poder del acuerdo en esa parte. Tú sabes que muchas personas siempre dicen a nivel secular, tú no te vas a casar con la familia de tu esposo o de tu esposa. Y realmente eso es algo fundamental. Ya lo sabes. Porque nosotros tenemos compromisos con nuestros padres, con nuestros hermanos, que si hay alguna necesidad. Y miren, yo no me quiero imaginar un matrimonio donde haya una dificultad familiar que influya en el matrimonio, porque tarde o temprano va a influir. Sí, claro que sí. Sí, eso es así. Y yo siempre me río porque yo digo, bueno, el Señor nada más me dio 2 hermanos, una hermana y un hermano, pero mi hermana no vive cerca de mí, pero me dio 5 cuñadas. El Señor me bendijo con una familia grande. Así es. Te puedo testificar. Vamos, cuñada. Te puedo testificar que son 5 joyas las que te entregó el Señor. Siempre me río porque yo digo, gracias Señor, porque como pedí, así mismo me diste. O sea, una familia que yo sé que, y mi mamá y mi papá, o sea, aman a la familia de Abraham. O sea, somos como uno. O sea, es como un círculo. O sea, sí, como ¿verdad? si fuera algo tan de Dios. Porque Sí, eso o sea, sí. Es que mira, y tú me acabas de dar una revelación tan linda, porque a veces nosotros pensamos que serán una sola carne. Seremos una sola carne. Pero esta carne tiene una familia. Y tú también tienes otra familia. Sí, o sea, así. yo me fui más lejos. Es que tu familia y la de él son una sola carne. Eso es así. Y entendamos en este caso que nuestra familia están ahí para ayudarnos uno con otro, pero no se meten al matrimonio a dañar, sino que cuando está pasando cualquier dificultad, van a aconsejar, no van a dañar, porque también tenemos que mirar eso, ¿verdad? De que muchas veces hay matrimonios que tienen familia alrededor, pero lo que hacen es dañar y meter discordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claro, yo, como parecido a Nicole, algo que yo también, antes de tener novio, y esposo, le pedí a Dios que cuando me diera el novio, que les agradara a mi familia y que yo le agradara a la de él. Y así tal cual Dios la dio. Cuando usted hace lo correcto para Dios, Dios contesta. Amén. Eso yo soy testigo de eso, que Dios lo hace. Por eso es que es bueno aconsejarle a los jóvenes de hoy en día, que tienen su noviazgo y que quizás están empezando a tener, ¿verdad?, en un futuro su pareja. Hagan la cosa correcta delante de Dios. Traten de no estar brincando. Hoy te tengo a ti, mañana te tengo a ti. Tengan mucho cuidado con eso porque eso lo daña su imagen y más como cristiano. Y si no nos llevamos conforme a lo que Dios dice, no nos va a ir bien. Si queremos victoria en el noviazgo y en el matrimonio, entonces vamos a hacer lo que Dios quiere. Así es. Y hablando del ámbito espiritual, sabes que a veces nosotros o muchas personas dejan el ámbito espiritual de último. Y eso es lo primero. Eso es lo primero. O sea, cuando tú tienes un matrimonio declarado que Dios está en el centro, tú no puedes olvidarte de la parte no, jamás. espiritual. O sea, y recuerdo que nosotros siempre en el noviazgo hacíamos devocionales, orábamos, Abraham me decía, amor, vamos a hacer un devocional hoy, vamos a leer tal cosa, vamos a orar juntos. Recuerdo que cuando nos llamábamos para despedirnos, orábamos, y eso es fundamental. Sí, claro, o sea, que involucrar a Dios en el centro, eso es así. Siempre tenerlo presente. Amén. Como parte importante, ¿verdad? Como el centro de una relación. Es lo primordial. Y esos noviazgos que están ahora, o sea, un consejo en cuanto al espiritual, ver el propósito de Dios para nuestras vidas es algo que nos va a ayudar a vencer cualquier tentación. Pensar en que yo tengo que cumplir el propósito de Dios
y tengo que hacerlo junto a esta persona que el Señor me entregó, es algo fundamental. Amén, eso es así. Yo recuerdo que cuando yo siempre pensaba y decía, mi esposo, Dios le ha entregado algo tan bonito de Dios, que es adorarle. Y a mí me ha entregado quizá dones y talentos también. Por algo momentáneo, no podemos echar eso por No, tierra. jamás. Y Se recuerdo hace. que cuando me iba a cambiar de iglesia, fue muy doloroso, pero le dije al Señor, si tu propósito se va a cumplir en la iglesia de Dios, yo no puedo ponerme. Claro. Aunque mi corazón se arrugue porque Sí. me dolía dejar a mis No. amistades, a mis líderes, pero yo decía, es que yo tengo el propósito que tú tienes para nosotros, es en esa iglesia. Ujú. Entonces ahí es que yo me tengo que mover aunque me duela. Así es. Así es. Y Dios es cumple bueno. su propósito donde Amén. Él decida cumplirlo. Así es. Él nos planta y cumple su propósito donde Él quiera. O sea, Así no es el lugar, es el propósito. Así es. El Amén. propósito nos va a perseguir donde quiera que estemos. Amén, Donde eso quiera es que Dios así. nos envíe, el propósito va a ir Así con es. nosotros. Así es. Que tenemos que obedecerle. Así es. Obedecer a Dios por encima de de nuestros propios deseos Ujú. es Es indispensable. es el fundamento. Recordando siempre que la voluntad de Él es la que nos conviene. Así es. Así es. Vamos a leer unos versículos bíblicos que nos ayudan, ¿verdad? A cada matrimonio, fueron de muchas bendiciones para nosotros. Y realmente tenemos que tenerlo bien claro. Bien. Génesis 2, en su versículo 24, nos dice claro, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y serán una sola carne. O sea, no somos dos, físicamente somos dos, pero todo lo que nosotros hacemos debe estar unido. Y eso se pacta es en el matrimonio. Amén. El noviazgo es una antesala, pero en el matrimonio es que se pacta ese tú y yo somos una sola carne. Amén. Algo que tengo aquí, y es en Proverbio 4:23, que dice, déjame ver. 4:23 dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué nos dice esto? Valora y protege tu mente. Cuando hablamos de corazón, no estamos hablando directamente de este órgano, sino de nuestra mente, donde se procesa todo, donde meditamos, donde tomamos decisiones, es aquí. O sea, esta mente vamos a valorarla, pero vamos a llenarla de cosas positivas, de cosas que nos convienen. ¿Y qué es lo que nos conviene? Lo que está aquí escrito. Así que atesoremos esta palabra de Dios y vamos a accionar en lo bueno. Dice la Biblia que mientras dependa de nosotros, tenemos que hacer lo bueno. Así es. Así es. En el versículo de Efesios, en su capítulo 4 y en su versículo 29, nos da una enseñanza que podemos adherirla al noviazgo y más adelante pues al matrimonio, y es cómo poder sobrellevar ciertas situaciones o ciertos conflictos que se pueden presentar, porque Así somos es. seres humanos, Así es. que se pueden presentar durante la relación, porque siempre va a haber desacuerdos, Así es. ¿verdad? Pero qué maravilloso es cuando tenemos la capacidad de afianzarnos de la palabra del Señor y poder encontrar en ella las herramientas necesarias para poder salir y enfrentar esos conflictos y no dejar que ellos crezcan. Y vamos a leer en el libro de Efesios, en su capítulo 4 y en su versículo 29, donde dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ahí yo lo llevo al matrimonio. Así O es. sea, el noviazgo, ¿cómo empieza? El matrimonio empieza con el noviazgo, con la azafata, con todos los materiales necesarios y después empiezan a edificar. O sea, vamos a hacer énfasis en esas cosas que pueden edificar bien la estructura de lo Así que es. es el noviazgo y el matrimonio. Y dice, a fin de dar gracia a los creyentes, a los oyentes. ¿Por qué? Porque somos un espejo. Así es. Porque los demás y los futuros noviazgos que tienen futuro matrimonio van a verse en ti. Eso es Porque así. somos referentes, o sea, los hijos de Dios, los que estamos confiando en el Señor, los que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y por Dios. Al final, nosotros también somos ejemplo del Señor, porque la Biblia dice que seamos imitadores de Jesús. Así Así es. ¿Verdad? Para que podamos dar buen testimonio de Él aquí en la tierra. Entonces, Así es. los que no conocen al Señor, que vean en nosotros, o sea, los oyentes. Así es. Los oyentes, no es lo mismo el que oye y aquel que hace.
Porque primero viene el oír, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Aquellos que te oyen, aquellos que te ven, aquellos que ven un ejemplo en ti, son lo que tú vas a ir a encaminar a través de tu testimonio. Así es. Y por eso dices aquí que guardemos nuestra boca de decir ciertas palabras, ¿verdad? Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Lo importante que esta palabra aquí. No contristéis al Espíritu Santo con tus palabras, porque nuestras palabras tienen poder. Tienen poder para dar vida y tienen poder para destruir. Así es. Dice la palabra del Señor. Y dice, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dice, quítese de vuestra boca, de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, sabemos que en el noviazgo, señores, a veces hay momentos que tú quieres, ¿verdad? Porque somos seres humanos, pero qué bueno es cuando podemos respirar, tomarnos el tiempo para decir, mira, ese no es el momento para hablar de cierto tema. Vamos a orar, o vamos a tomarnos un tiempito y vamos a meditar, y vamos a decirle al Señor que tome el control. Porque nosotros como humanos no podemos. No, jamás. En cierta situación. Yo creo que ya para finalizar todas vamos a estar de acuerdo. La clave de oro de un noviazgo y un matrimonio es el Señor Amén. y su palabra. Eso es así. O sea, todo lo que nosotros necesitamos saber para hacer una buena zapata, lo buscamos en Dios, y en su palabra que nos da toda la instrucción. O sea, ese es el manual. Cualquier cosa usted la va a encontrar en la Biblia. Si usted Amén. se siente confundido, si tiene alguna duda, si quiere resolver algún problema, vaya a la palabra de Dios, que ese es nuestro Amén. manual. Eso es así. Así que, Sara, despídenos. Ya terminamos el programa. Ya de hoy. terminamos, sí, ya terminamos. Agradecido de Dios que nos ha permitido, ¿verdad?, hablar sobre este tema que realmente es muy importante y ha sido de mucha enseñanza también para nosotras. Ha sido enseñanza porque yo he aprendido de Nicole y he aprendido también de Estefanía. Y yo sé que, yo sé que el Señor está haciendo cosas grandes en nuestras vidas y sé que va a hacer también a través de nosotras a otras personas. Así que seamos de ejemplo, imitemos a Dios y vamos a elegir lo que Dios quiere que elijamos para que nos vaya bien. Y tomar en cuenta en la decisión, por más mínima que sea, tomar al Señor en cuenta. Sí. Él siempre tiene la palabra correcta y la dirección correcta. Como decía Nicole, ese tiene que ser el centro para poder entonces hacer lo correcto y que nos vaya bien. Así es. Amén. Así que hasta una próxima. Bendiciones. Dios le bendiga y bye bye.